Bien, entonces vamos a continuar con lo que es en nuestras clases de biología, sesión 7. Vamos a continuar con la parte de ecología. Ahora vamos a ver un tema muy importante que se refiere a la cadena alimenticia. Vamos a definir o vamos a ver en qué consiste la cadena alimenticia. Miren, la cadena alimenticia o alimentaria es una sucesión de relaciones entre seres vivos en la cual uno se alimenta del otro en un determinado orden. Cada nivel de la cadena se denomina eslabón. Cada eslabón o los eslabones de una cadena alimentaria es limitada y va entre 4 o 5 eslabones. En este camino de la cadena alimentaria es la energía. La energía es muy importante porque con eso vamos a iniciar la cadena alimentaria. ¿Cuál es esa energía que se necesita? Es la luz solar. Esa luz solar va a ser captada por los seres por los seres productores. En el mar van a ser las algas, por ejemplo, y en la tierra son las plantas, ¿ya? Entonces, una cadena alimentaria es una representación simplificada de la interacción que se establece en la naturaleza por la acción de comer, ¿ya? Digamos, también se le conoce eh, como, o es muy necesario para que se produzca o esa cadena alimentaria no se rompa, es, digamos, la importancia del mundo inorgánico, es decir, de los seres abióticos. Por ejemplo, el suelo, el aire, el agua y, como dije al principio, la energía solar. Esta cadena, si no existiese esos elementos, no se podría, digamos, producir los primeros productores, o sea, los seres que producen el primer eslabón, no podría existir porque no habría cómo ellos, digamos, poder construir o realizar su propio alimento, ¿ya? Entonces, o en otras palabras, producir sus propios alimentos. Continuemos entonces. Hay niveles en esta cadena alimentaria. Tenemos, por ejemplo, el primer nivel trófico, que así se denomina, que son las plantas verdes, que son los primeros productores de alimentos. En segundo nivel trófico tenemos los animales herbívoros, que son los consumidores de plantas verdes. El tercer nivel trófico son los carnívoros, son depredadores que se alimentan de los animales herbívoros. Y finalmente tenemos los carnívoros secundarios, que son depredadores que se alimentan de otros depredadores. En conclusión, tenemos productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y los carroñeros. Entonces, esta es una breve descripción de estos niveles y ahora vamos a un poquito con más detalle a hablar cada uno de esos niveles. ¿Quiénes son los productores? La cadena es donde se inicia, por ejemplo, la cadena. Se inicia con un vegetal, que es un productor. Eso, ustedes ya saben que los vegetales son organismos
autótrofos, ¿no? Es decir, que fabrican su propio alimento. Y como dije anteriormente, de dónde lo pueden o con cuáles son sus insumos para que ellos produzcan sus propios alimentos, es el aire, ¿no? El suelo y sobre todo de la energía solar, que les va a ayudar, les va a facilitar que se produzca la fotosíntesis. Entonces, productores, asociarlos con los vegetales. Segundo, los consumidores. Ya son organismos heterótrofos, ¿no? Que producen sus componentes a partir de la materia orgánica que procede de otros seres vivos. Entonces, los consumidores son organismos heterótrofos que ya su energía lo van a producir cuando ellos van a consumir otros seres vivos. Entonces, tenemos varios grupos: consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. A los consumidores primarios se les denomina también fitófagos o herbívoros, que son animales que se alimentan de los organismos autótrofos, es decir, comen plantas o comen algas. Luego, los consumidores secundarios o carnívoros son conocidos, o zoófagos, se alimentan directamente de consumidores primarios. Por ejemplo, los sapos y los camaleones comen insectos, se les denomina insectívoros. La ballena se alimenta de krill, se le llama planctófaga. Los delfines se alimentan de peces, serían ictiófagos. Y tenemos también los omnívoros, que son conocidos como generalistas porque consumen una gran diversidad de alimentos. Es decir, pueden consumir plantas como también animales. Un ejemplo de eso es el oso, ¿no? Pero también hay los consumidores especiales, ¿no? Hay consumidores tales como los detritófagos, los carroñeros, los superdepredadores y los parásitos. Los superdepredadores o supercarnívoros consumen a otros carnívoros. Ejemplo, los tiburones, orcas y focas en los ambientes acuáticos y las serpientes y águilas en ambientes terrestres. Los detritófagos consumen partículas residuales, ¿no? Lo que queda de la alimentación de otro. Ejemplo, las lombrices de tierra, hormigas y también tenemos los escarabajos. Luego tenemos los carroñeros llamados necrófagos. Son animales que se alimentan de cadáveres en descomposición. Ejemplo, los buitres, hienas y gallinazos, ¿no? Que son, a veces son los que limpian, los que, digamos, dejan, son a veces, aunque parezcan mentiras, son a veces muy útiles en un sistema ecológico, ¿no? Luego tenemos los desintegradores. Existe un último nivel en la cadena alimentaria que corresponde a los descomponedores, ¿no? Estos degradan la materia orgánica y la transforman nuevamente en materia inorgánica, devolviendo al suelo nitratos, nitritos, agua y a la atmósfera, que devuelve el dióxido de carbono. En este grupo se encuentran las bacterias y los hongos. Entonces, las bacterias y los hongos se les considera desintegradores, ¿no? Por ejemplo, los residuos que dejan los carroñeros, a veces dejan huesos, ¿no? O cosas que no pueden consumirlo todo, pero
las bacterias y los hongos sí, ¿no? Entonces, todo eso lo regresan o se convierte nuevamente en materia inorgánica. Y así el proceso continúa, porque con esos nitratos, esa agua, nuevamente los animales productores van a producir su propio alimento y la cadena no se va a romper. Luego, podemos continuar con lo que son las redes alimenticias, ¿no? Las redes alimenticias es un conjunto de cadenas que se dan en común, ¿no? Por ejemplo, una red alimentaria en una pradera, vamos a encontrar productores, para herbívoros, diversos consumidores, como carnívoros, ¿no? Y también vamos a encontrar los desintegradores, ¿no? Entonces, va a haber siempre productores primarios, que son los organismos autótrofos o fotótrofos, también se les conoce. ¿Por qué? Porque la energía luminosa la van a convertir en energía química. Tenemos los consumidores primarios, que son organismos heterótrofos que se alimentan de los productores primarios. Los consumidores secundarios son organismos heterótrofos que se alimentan de los consumidores primarios. Esta cadena, ¿no? Y ya los desintegradores. ¿Esto? De igual manera, la red alimentaria, como pueden observar, también se produce en el mar. Luego, en los estudios ecológicos, a veces necesitamos representar la cantidad de individuos y de su masa que se encuentra en cada uno de los niveles tróficos. Para ello se elaboran las pirámides alimenticias. Hay varios tipos, pero vamos a mencionar dos de ellas. Uno es la pirámide alimentaria de biomasa, que la pueden observar acá, un ejemplo, que se basa en la cantidad de biomasa y peso de los organismos en cada nivel trófico. Entonces acá, cada nivel trófico se va a mencionar la cantidad de gramos por metros cuadrados de biomasa. Hay, por ejemplo, los 4 niveles y a medida que disminuye que suben los niveles, la biomasa disponible va disminuyendo. Luego tenemos la pirámide alimentaria bionúmeros, que muestra el número de organismos en cada nivel trófico. Cantidades más grandes se van a ilustrar por medio de una pirámide más ancha. No es tan útil como otras pirámides ecológicas porque no proporcionan información de las relaciones de biomasa o energía entre un nivel trófico y el siguiente. ¿No? Lo que se informa es la cantidad de individuos. Por ejemplo, el número de individuos concretos que se encuentran en un hábitat o ecosistema en cada nivel trófico por unidad de volumen o superficie. ¿No? Por ejemplo, acá, este es digamos, plantas, acá 1,5 millones. Acá, este es el segundo nivel trófico, ¿no? Los herbívoros, 30,000. Acá ya el primer nivel de consumidores, el segundo, consumidores secundarios, ¿no? Acá están los carnívoros, que comen herbívoros, y carnívoros que comen carnívoros, ¿no? Cada vez que se va subiendo, va disminuyendo la cantidad de individuos, ¿no? Que como repito, se da por volumen o superficie. Listo, entonces este es una clase que hemos visto, que hemos desarrollado acerca de la cadena alimentaria
los diversos niveles y finalmente hemos visto lo que es las pirámides alimenticias. Continuaremos nuestras siguientes sesiones con más temas ecológicos. Bien, entonces hasta